Quiero hoy hablarles de manifiestos culturales y de lo que yo sé de estos movimientos culturales. Esto tiene una intención y es entender, digamos, el lugar del arte en romper con estilos de vida, desnaturalizar y vivir distinto. Y eso de vivir distinto como una acción política que es la única forma de hacer genuino los movimientos sociales. Vamos a empezar siempre a plantearnos mucho de que la primera rebeldía es imaginar y las sociedades las tienen que imaginar los artistas, a veces con algún éxito, ¿cierto? A veces como una utopía que quiere decir que no existe en la tierra ese mundo que se imaginan, pero otras veces sí nos ayuda a empujar, ¿no? Como lo que sigue, lo que debería pasar en reivindicación política, un poco como la ciencia ficción. La, la patafísica. La patafísica la podemos encontrar mucho en el teatro, la pueden buscar a través de Alfred Jarry. La obra de la patafísica nos ayuda a ver lo desagradable que puede ser un tirano, una monarquía, a, a burlarlos con un poquito como de horripilancia, como de asco de los ejércitos, de las cortes, de ese poder, de las intrigas del poder. Y tiene como un mito fundacional, a mi manera de verlo, de un señor en París que le quitan todo, le embargan la casa y le dejan solo la cama. Entonces le pone unas ruedas a la cama, se la empieza a llevar a cuestas al hombro. Hay un video de Tom Waits mucho más reciente con la burbuja inmobiliaria, con todo este desastre que ocurrió con las hipotecas de vivienda en Estados Unidos, que es de Tom Waits, que me recuerda mucho esta historia. Entonces este personaje en París se va arrastrando una cama, a veces duerme debajo de los puentes y van generando una aristocracia, qué sé yo, entre pordioseros, entre habitantes de esas márgenes, y parece ser que encontraron también un modelo ocupa muy bello de meterse en un castillo abandonado y desde ahí recluirse, aislarse del mundo. Dicen que empezaba a hacer poliedro, ¿cierto? Unas figuras geométricas con palitos, pero bueno, en últimas, mucho teatro. La patafísica nos puede entonces servir para cuestionar las deudas, los créditos, el sistema bancario y es el manifiesto y movimiento cultural que más nos permite desarrollar un refugio de la imaginación, ¿cierto? Que nadie niegue nuestras ficciones. Los ultraístas, bueno, la patafísica ya vieron, nos lleva a Francia, París, un lugar urbano. Los ultraístas nos pueden llevar a lugares rurales de España, una España que todavía era muy rural, una España del sur, andaluz, mmm, el maravilloso García Lorca, Luis Buñuel, Pablo Picasso. Eh, y ahí está entonces negando la lógica de los opresores. También a veces una iglesia aliada con dictador, un militarismo, lo que vendría a ser luego el franquismo y luego la Segunda Guerra Mundial, y cómo se le empieza a decir, ustedes tendrán la fuerza, pero nunca la razón, eh, pero siempre tiene un lugar emocional y estético muy claro, con los cuerpos amantes y amados, con la creación, una resistencia y también un romper fronteras, ¿no? Cómo acabar con ese nacionalismo rompiendo fronteras. Se acaba con los uniformes, con los colores, con volver a palabras, a expresiones que nos quita, digamos, esta
uniformidad, el fascismo, pero también se rompen las líneas, como ustedes saben, en Picasso, en el cubismo, en lo abstracto. Mm, De ese parche coincidieron grandes pintoras también y como una red muy bonita que estaba tejiendo de alguna manera. Yo conozco mucho a Leonora Carrington, irlandesa, pero ella no vivió en España, sino que vivió en Francia y terminó casi toda su vida viviendo en México. Y lo que pasa es que con la Segunda Guerra Mundial se empezaba a romper y el colectivo o la red se deformó, perdió vínculos entre ellos y uno no sabría pues ver si Leonora sí hizo esto como en conjunto porque bebió como de la escuela, ¿no? Llegó como muy joven, Marx Enz, ¿cómo es? Marx, bueno, hay un pintor alemán muy valioso que les debo bien el nombre, pero lo importante es que esto se puede asociar entonces con el surrealismo. Pero lo que pasa es que el surrealismo, eh, sobre todo con la historia que yo conozco como en cabeza de Salvador Dalí, se despolitizó para ser mucho más cómodo para el mercado y para una gran burguesía y con eso rompió un poquito como con la idea que estaba en textos más académicos de Breton y entonces este surrealismo se quedó un poco vacío. Me parece que la fuente, la matriz, deberíamos de llamarla más como ultraísmo. Pero esa misma célula, no importa si la queremos llamar ultraísmo o surrealismo, mmm, que nos ayuda, digamos, a desnaturalizar lo que está pasando con una ficción, con otros códigos, con otra realidad, esto también para resistir al opresor. Luego llega muy bien a Latinoamérica con ahí fecunda esa célula, el realismo mágico, el infrarrealismo de Bolaño, y llega al cono sur directamente, dice, con la palabra ultraísta a donde Borges. Los nadaístas y los beats empieza a ser como aún con más claridad un asunto del Forever Young, de Bob Dylan. Claro que el mejor exponente, pues, o más claro, fue Kerouac, Gilbert, que no me gusta tanto, pero hacían parte de un mismo parche donde por ahí estaba revoloteando Johnny Cash, era como unos parches de trovadores, pero también tenía muchos escritores. Eh, y se estaban oponiendo a las farsas de la sociedad. Eh, bueno, esos Estados Unidos, ese mundo adulto, recatado, donde todo perdía sentido y la gente como que se moría en vida a partir de, qué sé yo, del televisor, de la rutina, de la compra de electrodomésticos, de los consumos, de trabajos que no le gustaban a la gente. Eh, Tanto los nadadistas como los beats reivindican el ocio, la vagancia, el placer. Entonces se cuestiona mucho la familia y el trabajo. Pero hay que recordar que podía haber mucha dedicación a la obra, ¿cierto? Y investigadores, escritores, periodistas en esto que igual eran capaces de trabajar duro, pero era un sistema el que sí, yo creo que por ejemplo el nadaísmo en algún momento era como no vale la pena los trabajos, lo que hay que hacer es arte, ¿cierto? Y a veces con los trabajos no se deja eh, obra. Se adelantaron a su tiempo. Aquí el nadaísmo en Medellín, con eh, Gonzalo Arango, Jaime Jaramillo, mmm, podía estarse adelantando, mostrando que esta era una ciudad que iba a terminar siendo tremendamente contaminada, que se iba a quedar sin aire, donde no se podía respirar. Los Beat con un libro como La Carretera, mostraban, por ejemplo, lo injusto que iba a ser el tratamiento de Estados Unidos a los migrantes mexicanos. Reivindicaba eso. Los beats, a diferencia de los nadaístas, donde a mí me gustaría siempre tener también en los nadaístas a Andrés Caicedo, mm, tenían un tema muy nómada, muy de andar livianos, muy del camino, muy de dejar cosas atrás.
Bueno, y llegamos a lo CEF y lo punk. Eh, el anarquismo, quizá. Bueno, es que la patafísica también me gusta mucho, todos me gustan mucho, pero el punk es el movimiento cultural que rompió profundamente con la estética, que le da un lugar a ser desadaptado, a estar marginado, empieza a ponerse a estar incluido, a normalizarse, no quiero que me metan a esa sociedad, quiero quedarme aquí, no quiero encajar. Es profundamente útil e intenso para trabajar desde nosotros mismos la autoestima de no me importa lo que digan de mí. Si no estoy de acuerdo con esta sociedad, entonces no quiero encajar a una sociedad que considero ilegítima. Y entonces tiene este concepto del underground, que es como lo subterráneo, lo clandestino, esta oscuridad de ciudades. Y ahí eh, puedo ir encontrando otros placeres, otra amistad, otra forma de cooperar, sin creerle entonces como a ese modelo eh, establecido. Entonces tiene un origen en Inglaterra, pero muchos orígenes muy cercanos, muy prontos en el País Vasco, en Estados Unidos, en Perú. Aquí, por ejemplo, en Medellín, que no se demoró tampoco mucho en llegar y tenemos ejercicios musicales, pues ahí hay buena literatura en el punk, hay ciencia ficción en el punk, inclusive luego llega los cyberpunk y los hackactivistas se meten ahí, pero también el feminismo, lo trans, ahí sí se ve una amalgama muy grande y una presencia de las mujeres muy importante, yo diría que las que sí, pues siempre estuvieron desde el principio, pero luego le dieron una reivindicación más grande y algunos piensan que desde el punk se creó, digamos, la filosofía del hackactivismo. Entonces, en Medellín, Peste Mutante, Desadaptados, Ferte Miseria, y es un punk que surge de la cañada y en medio de la eliminación de los pelados de periferia, del estatuto de seguridad, de la peor época y violencia política del narcotráfico. Y ustedes saben que entonces esto bebe del anarquismo y el anarquismo en la música, que a veces el hip hop también tuvo eso. El hip hop tenía un tema mucho más étnico, ¿cierto? Con ser negro en Estados Unidos. Entonces lo comunitario tenía otro lugar. Aquí el punk, pues lo comunitario y lo familiar no estaba muy presente en ese origen, pero siempre era como romper el intermediario del comercio, esta disquera, hazlo tú mismo. Y por supuesto entonces el anarquismo en la base es no esperar a que el Estado llegue, romper con unas normas, no dominar y que no te dominen, romper entonces con unas jerarquías. Y en Sudáfrica, o Sudáfrica, el país, nace los CEF y nace en la periferia. Y aquí CEF viene de una palabra Zafiro o Zafiro, que era un carro de clase media, barato. Miren, por ejemplo, que beat era una expresión para estar sin dónde quedarse y estar sin plata en el Estados Unidos de los 40. Entonces son palabras que se van reivindicando. Punk es como vago eh, en esa jerga del inglés de esa época. Y CEF era el carro barato. Es como si a uno le dijeran hoy en día en Medellín Renault 4 o Cinca. Bueno, ya no sé qué, Chevette, ¿cierto? Pues es una forma de referirse a alguien ahí como en ascenso social, como clase media baja, como medio ordinario. Y, pero ya entonces los CEF yo creo que tiene una misma cosa de romper con la estética. Entonces ustedes ven los videos de Diane Ward, vestidos con papel, vestidos como en la ruina, con ratas de mascota, hacerse una bufanda con ratas muertas, y entonces romper con una estética es no querer encajar, es burlarse de la farándula, es burlarse de las modas, y esto es muy importante y muy liberador, nos pone en otra lógica con el consumismo. A veces uno ve, pues los exponentes a veces van rompiendo, digamos, sus manifiestos y sus movimientos culturales, porque hay que
no hay que personalizar tanto las cosas. Las personas pueden estar un tiempo en un manifiesto y luego cambian y mutan, pero cuando uno ve como estos grandes exponentes de allá, uno diría, bueno, de pronto hay como una burla y una cosa ahí, siempre sigue habiendo el rompimiento estético, pero hay un poco más de hedonismo, ¿no? Y hay un poco más como bueno, si ya está hecho el dinero, entonces venga para acá. Eso no se encuentra tanto en lo punk, pero tenía que decir mucho lo CEF sobre la globalización. Entonces está esta película, ¿cómo se llama? Distrito 7, esta película con extraterrestres, entonces hablar mucho de las burocracias, hablar del turismo, de los estereotipos y de lo políticamente correcto. Pero de nuevo, la estética, el consumo, qué te dicen a vos que tenés que comprar para estar bien, para quedar bien, ese rompimiento se vuelve profundamente liberador.